Hace tiempo, cuando yo era más joven, un día mi pastor organizó un congreso y me invitó a dar una plática en ese congreso. Yo me sentí muy honrado, ¿no? Pero me dio un tema específico. Dice, quiero que des la plática de este tema, ¿no? Entonces, bueno, era meses adelante o semanas adelante. Y yo, preparando el tema, de repente como que dije, no, tengo un mejor tema que el que mi pastor me dio, ¿no? Y entonces, ¿qué crees que hice? Llegó el día del congreso. Y en lugar de dar el tema que mi pastor me dijo que diera, pues yo di el tema que yo quise dar, ¿no? Y lo di. Y 2 días después recibo una llamada de mi pastor, ¿no? Y me dice, oye, la plática que diste estuvo muy buena, pero no fue lo que yo te pedí. Y que me regaña. Ahora, tienes que entender, el regaño del pastor, de los pastores, no es así con gritos y sombrerazos, es una manera muy dulce y suave que te trae más convicción. Y yo me arrepentí y le dije, perdóname, ¿no, Sergio? Porque sí fue muy puntual, y, no, o sea, estuvo muy buena, pero no fue lo que yo te pedí, ¿no? Y es interesante porque hoy te voy a hablar de la obediencia. Y Dios prueba nuestra obediencia a Él porque hay una autoridad delegada que ha puesto sobre nosotros. Y dice la Biblia en el libro de Hebreos, Hebreos Nuevo Testamento, y el autor de Hebreos dice en Hebreos 13:17, obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no les beneficiará a ustedes. Y entonces, hoy vamos a hablar de la obediencia. ¿Te acuerdas esta ecuación que hemos estado trabajando, que es el buscar a Dios a través de las disciplinas espirituales, lectura de la Biblia, congregarnos, la oración? Buscamos para escuchar la voz de Dios, porque necesitamos escuchar la voz de Dios para entonces nosotros poder obedecerle, y una vez obedeciéndole, pues ya se completa esto. Vamos a tener la guianza funcional de Jesucristo en nuestras vidas, que es imprescindible. O sea, los días que vivimos el día de hoy no los podemos vivir con éxito si no tenemos la guianza de nuestro Dios. Esta serie se llama Que te vaya bien. Queremos que nos vaya bien y Dios quiere que nos vaya bien, pero tenemos que buscarlo. Al buscarlo vamos a escucharlo, y después de escucharlo, pues ahora tenemos que obedecerlo, ¿no? El otro día una persona comentó, es que yo no lo quiero escuchar porque ya sé lo que me va a decir y no lo quiero hacer. Pregunta, ¿ya lo escuchó o no lo escuchó? Ya lo escuchó, ¿no? Yo estaba pensando, pues ya lo escuchó. Nada más que está atorado aquí en la parte de la obediencia. No es, o sea, no oigo, soy de palo. No. O sea, Dios nos habla, ¿sí? Y nos habla a través de nuestra conciencia, el Espíritu Santo en nosotros, su palabra en la congregación, y necesitamos tú y yo obedecerlo, ¿sale? En cuanto a la obediencia, quizás has escuchado esta frase: quiero ser un hijo de Dios conforme a su corazón. Suena muy espiritual, ¿verdad que sí? Quiero ser conforme al corazón de Dios, alguien que camine conforme al corazón de Dios. Y eso lo tomamos del rey David. Dios encontró a David y dijo de él, dice Hechos 12:22, ¿sí? He encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi propio corazón. Pero luego dice, él hará todo lo que yo quiero que haga. O sea, esa es la definición de ser alguien conforme al corazón de Dios. Hacer lo que Dios nos dice que debemos de hacer. Y ahí está a veces la situación, porque si escuchamos a Dios, pero en la obediencia es donde nos atoramos. Vamos a ver qué, entonces, entrar al tema de la obediencia. ¿Qué es obediencia? Obediencia es llevar a cabo la palabra y la voluntad de Dios, ¿sí? Conforme a su corazón. Esa es la obediencia, llevar a cabo la palabra y la voluntad de Dios. Cuando Él habla a nuestro corazón, cuando tú y yo sabemos que Dios nos está diciendo algo y nos dice, perdónalo ya, suéltalo ya, y tú y yo no queremos, o sea, estamos en desobediencia, que eso es lo contrario, queremos ser obedientes a Dios. Dios tiene una mejor perspectiva en nuestra vida. Él nos hizo, Él es nuestro creador. Él sabe cómo funciona el ser humano y Él sabe los problemas que nos hemos metido como humanidad. Y Dios está viendo cosas que tú y yo no vemos.
y necesitamos obedecerlo para poder salir adelante de esas situaciones que nosotros nos vemos, pero Él sí ve. Y entonces necesitamos confiar en Él. ¿Te acuerdas este pasaje? Leímos Josué 1:8. Josué 1:8, Josué es un líder que viene después de Moisés, el gran líder Moisés, viene, lo deja a su discípulo Josué y existe todo el libro de Josué en el Antiguo Testamento y en el primer capítulo Dios le habla a Josué. Josué apenas está, poniéndose los zapatos de liderazgo y Dios le dice esto: estudia constantemente este libro de instrucción, ¿sí? La palabra de Dios. Medita en él de día y de noche. Esa es la parte de buscar, ¿no? Para asegurarte de obedecer todo lo que está ahí. Entonces, le está dando este pasaje, esta palabra a Josué. Y, el objetivo de leer y meditar es escuchar, pero es para poder obedecer. Tú y yo no podemos obedecer si no hemos escuchado y no vamos a escuchar si no lo hemos buscado. Pero lo interesante es que dice solamente entonces. Cuando tú completas el busca, escucha y el obedece, entonces, dice en este pasaje, te irá bien en todo lo que hagas. Vas a prosperar en todo lo que hagas. ¿Qué es lo que queremos? ¿Verdad que sí? Nadie argumenta que todos queremos que nos vaya bien, pero tenemos que completar el buscar, el escuchar y el obedecer. Y ahorita nos vamos a meter fuerte a la parte de la obediencia. Déjame hacer una pausa para hablar de obediencia en las etapas de la vida. Cuando tú naces, no naces adulto, sino naces un bebito muy tierno, ¿no? Y el bebito, si eres fiel con él y lo alimentas y lo cuidas, pues crece a ser un niño, y el niño crece a ser un joven, y el joven crece a ser un padre, y ese padre da más hijos, ¿no? Y ese padre en algún momento puede también ser un líder. Entonces, fíjate que estas etapas en la vida natural, piénsalo en obediencia. ¿Verdad que al bebé no esperamos mucha obediencia del bebé? Apenas, pues está apenas, ¿no? Como que todavía, chilla y le das de comer, ¿no? Haces sus necesidades y lo limpias, todavía no hay tanto ahí de la obediencia, pero va empezando a aprender ciertas situaciones que lo llevan a una disciplina que van a hacer la vida del papá mucho más fácil. Luego los niños, los niños, pues, casi por definición empiezan con desobediencia, pero van aprendiendo los límites, ¿no? Que si tocan el contacto, pues les da un toque y entonces ya obedecen a decir no toques ahí, si se suben se caen, etcétera, etcétera, y empiezan a conocer los límites y empiezan a crecer en obediencia. Pero a lo mejor tienes la imagen de un niño, tengo la imagen de mis hijos, queriendo hacer una travesura así volteando me ve a mí, ¿no? Así como que lo hago, no lo hago, me gritas, no me gritas, y así son los niños, ¿no? Luego los jóvenes. Los jóvenes ya han experimentado las consecuencias, ya entienden el concepto de la obediencia, pero ¿verdad que los jóvenes por naturaleza somos, y ya me incluí, ¿verdad? Pero retan la autoridad, ¿no? Van creciendo y saben las consecuencias, ya obedecen algunas cosas, saben que si no duermen, pues al día siguiente andan, desvelados y entonces empiezan a obedecer ciertas cosas. Pero ante la autoridad, como que el joven hay una tendencia a decir, ¿será lo que me dice? Y retan, hay una naturaleza del joven a retar a la autoridad, ¿no? La confesión que yo te acabo de decir un rato, pues yo como joven estaba menospreciando lo que mi pastor me había dicho, estaba retando, ¿no? Como que yo sé mejor y entonces doy un tema porque el tema que me dio mi pastor no era el adecuado, según yo, ¿no? No confié en él. Y a veces en la juventud pasa eso y vamos probando, pero luego ya creces. Te has dado tus golpes, has sufrido tus consecuencias y ya como padre ya eres un poco más obediente y ahora estás demandando también obediencia de tus hijos y entonces entiendes el concepto de obediencia y luego obviamente viene la parte de los líderes, pero en lo natural, yo no me meto a la parte espiritual del reino de Dios, en lo natural, ¿has notado que de repente los padres y los líderes empiezan a ser más desobedientes? Como que se justifican en su edad adulta para ser desobedientes. A lo mejor, por ejemplo, puedes ver líderes, ¿sí? En donde están ya sobre la ley, se sienten intocables y entonces quebrantan la ley, hacen crímenes y demás. Y tú dices, no, si deberían de ser los más obedientes. No, un ejemplo, cuando vas a ver una película y de repente ves una y dices, solo para adultos, ¿no?
Y entonces, ¿qué pasa? O sea, los adultos le dicen a sus hijos, no vayan a ir a ver esas películas. Pero ¿qué hace el adulto? Es que yo sí puedo, ¿no? O sea, yo sí me puedo llenar la mente de mugre, y yo sí puedo ver esa gracias. Ese tipo de cosas. O sea, y entonces te fijas cómo el padre empieza a justificar, como ya es adulto, entonces puedo desobedecer cosas que le estoy pidiendo a mis hijos que no lo hagan. Y es algo interesante. Y entonces no es que vaya en aumento, sino que de repente va en decremento la parte de la obediencia. Pero cada etapa tiene una característica de obediencia. Ahora, déjame meterme a las etapas espirituales. Esas son las etapas del mundo. Y por ejemplo, se requiere tiempo de un bebé a que sea un niño, de un niño a que sea un joven, etcétera, etcétera, ¿no? Requiere tiempo, ¿no? En las etapas de madurez y obediencia espiritual, la primera etapa es que están muertos espiritualmente, ¿sí? O sea, la Biblia nos enseña que en el pecado original murió el espíritu del hombre. Y entonces necesitamos creer en Jesucristo. Y cuando creemos que Jesucristo se nos da potestad de ser hechos hijos de Dios, nacemos de nuevo. El espíritu, nuestro espíritu nace y ahora podemos tener una conexión con el Padre. Por eso escuchar la voz de Dios es un privilegio de los hijos de Dios. Jesucristo, platicando con Nicodemo, un religioso, le decía, si no naces de nuevo no puedes entrar en el reino de los cielos. Y entonces con nuestra fe en Jesucristo viene un nuevo nacimiento. Y entonces, porque cuando alguien lo tiene a Cristo y tú quieres que obedezca los principios del reino, no puede, está muerto espiritualmente, no puede escuchar la voz de Dios, está ciego. Y entonces no le puedes pedir o esperar que tenga obediencia. Y muchas veces estamos frustrados porque oye, como que no le encuentra, ¿no? Como que no le entiende. Compártele de Cristo. Llévalo a los pies de Cristo, llévalo a recibir a Jesucristo. Pero es que ya tiene como 30 años en la iglesia, no importa, ¿sí? Otra vez, porque a lo mejor es muerto espiritual y ahí no avanzamos en la obediencia. Recibimos a Cristo y nacemos, ¿sí? A la familia del Padre. Y el nacimiento ahora viene cuando somos bebés espirituales. El apóstol Pablo da estas etapas y por ejemplo dice a los bebés espirituales hay que darle leche espiritual. Y entonces, o sea, no le das conceptos muy profundos, sino que vas con lechita, con papilla, como a los bebés, ¿no? O por otro lado, Pablo dice, no pongas en el liderazgo a un neófito, porque se envanece y se echa a perder. Un neófito es alguien que está comenzando a caminar como discípulo de Cristo, todavía está aprendiendo. Entonces, hay este concepto de bebé espiritual. Entonces, es separado al concepto de digamos, las edades lo físico, pero tomado de ahí, los bebés espirituales, porque puedes tener a alguien de 80 años que es un bebé espiritual y no pasa nada, qué bueno que ya es un bebé espiritual. Los bebés espirituales son alegres y vibrantes, pero ignorantes de las nuevas reglas de nuestra vida en el reino de Dios. Está apenas comenzando a conocerlas y aprenden poco a poco los límites que Dios ha puesto en nuestra vida. Necesitan un adulto, un tutor, ¿sí? Y por ejemplo los grupos Paz tienen esos tutores, mentores, porque necesitan a alguien que le diga, no, eso que estás haciendo, eso no, o sea, a Dios no le agrada o Dios quiere que caminemos de esta manera. Ordena tu vida, pon las prioridades en orden, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces el bebé, por ejemplo, los niños en lo físico, si tú le das a escoger qué comen puro dulce, ¿sale? Igual manera un bebé en Cristo, un bebé espiritual, si los dejas que ellos se alimenten en lo que quieran, van a acabar siendo cristianos desnutridos y débiles en carácter, ¿sí? Porque van a decir, eso no me gusta, entonces no le entro. Por eso necesitan tutores, padres espirituales que los lleven a una nutrición balanceada. Y entonces ese bebé espiritual va creciendo ahora en un niño espiritual. El niño espiritual ya entiende el lenguaje de fe. Son tiernos, ¿sí? Pero en ocasiones rebeldes. Y todavía, o sea, la vieja naturaleza todavía se quiere trepar y es que así le hacíamos y no le entiendo y qué está pasando. Y puede haber cierta rebeldía. En ocasiones son infantiles, están centrados en ellos mismos y hacen lo correcto si ven consecuencias. Entonces, si tienen consecuencias, entonces no tengo que hacer porque ya vi. Y empiezan a hacer conexiones entre las consecuencias que tuvieron antes de Cristo y dicen, ya entiendo por qué me atraje tantos problemas, ¿sí?
porque no caminaban en los principios. Y empiezan a hacer esas conexiones los niños espirituales. Y luego pasan a ser jóvenes espirituales. Los jóvenes espirituales obedecen los límites aprendidos. Ya han crecido, ya han recibido sus golpes, ya van caminando, pero el joven espiritual tiende a retar esos límites cuando vienen por una imposición y que no entienden. O sea, el joven de repente no entiende exactamente, no ve todo lo que está pasando y puede retarlo, ¿no? Como el caso que yo me confesé con mi pastor. O sea, yo no entendía lo que él está y entonces yo lo desobedecí, ¿sí? Joven espiritual que estás retando ahí, ¿no? Son más independientes, pero todavía tienen que aprender responsabilidad y obediencia. Aunque ya empiezan a participar en la carga del reino, los jóvenes espirituales de la iglesia tienen que crecer más en responsabilidad y obediencia. Luego están los padres espirituales. Ya son cristianos maduros que colaboran con Cristo en hacer discípulos, o sea, ayudar a otros a llegar a la estatura de Cristo, ¿no? Y entonces, obviamente ya se han dado sus golpes, ya han recibido también la disciplina de Dios y van creciendo en aprender que son un ejemplo y entienden obediencia porque piden obediencia también, ¿no? Y entonces se van metiendo en todo esto y hay más revelación de Dios. Y luego vienen los líderes espirituales. ¿Sale? O sea, en algún momento Dios te pide que sirvas en alguna función de liderazgo. Y el líder espiritual debe de ser, digo debe porque a veces no siempre es así, pero deben ser cristianos maduros que han sido probados en obediencia. Esto requiere tiempo. ¿Sí? Por eso Pablo dice, no un neófito. O sea, porque requiere un tiempo para que el bebé se transforme espiritual en un niño, el niño en un joven y el joven en un padre, y el padre sea probado en obediencia para que entonces sea puesto como líder espiritual, porque son ejemplos de obediencia a otros. Y algo muy importante, Dios demanda más de ellos que de otros. Entonces fíjate, hablando de las etapas físicas de la vida, en el reino de Dios la obediencia se va poniendo más exigente. Dios exige mucho más a los líderes espirituales que a los bebés espirituales, ¿sí? Benjamin Franklin dijo, el que no puede obedecer no puede mandar, ¿sí? Este es un principio del reino. Ahora, está interesante todo eso, ¿no? Porque yo estoy seguro que tú ya pusiste, yo he de ser, no, pues yo he de ser padre espiritual, no, joven espiritual. O sea, seguro nadie se puso como bebé espiritual, ¿no? Así, porque pasa, ¿no? En las etapas de la vida no queremos crecer, ¿no? O sea, mis hijos de repente dicen, papá, yo no quiero ser adulto, no quiero esas responsabilidades. Y ya son casi adultos, ¿no? Pero cuando estamos en Cristo, rápido, no, yo ya soy, no, pues espiritifláutico, ¿no? Ya, ¿no? Y entonces queremos crecer un poquito más, pero acuérdate, entre más vas creciendo espiritualmente, más Dios demanda de nosotros obediencia. Entonces es frecuente que pensemos que somos más maduros que lo que realmente somos, porque la madurez no viene con conocimiento teológico. La madurez en el reino de Dios se mide por el carácter que hemos formado en nosotros como resultado de la obediencia a Cristo. O sea, en pocas palabras, la madurez en el reino de Dios se mide por la obediencia, ¿no? Y lo interesante es que hay algunos que pueden tener mucho tiempo en Cristo, pero no son obedientes a Cristo. Y hay algunos que aunque no tienen tanto tiempo, o sea, no hay sustituto para el tiempo, pero el tiempo no lo soluciona todo, y ya pueden estar creciendo a ser jóvenes o padres o hasta líderes espirituales, y tú los ves jóvenes en lo físico, ¿sale? Entonces, con esto de la obediencia, ¿sí? Te quiero llevar a un ejemplo para aprender de obediencia, de desobediencia en la Biblia. Entonces vamos a ver a un líder desobediente y cómo Dios trató con él. Ahora, por eso di un poquito las etapas, porque vamos a estudiar a un líder. Entonces, seguramente aquí hay algunos bebés espirituales y cuando ahorita vamos a hablar del caso del líder se me pueden espantar, ¿no? Pero bueno, si eres un bebé todavía estás aprendiendo lo que es obediencia, si un bebé espiritual. Pero si ya eres un líder espiritual y escuchas esta historia, ponte a temblar. Entonces, bueno, ¿sí? Vamos a aprender. ¿Estás listo? Es la historia del rey Saúl.
El rey Saúl fue el primer rey del pueblo de Israel. Durante siglos el pueblo de Israel se mantuvo a través de profetas, o era guiado por profetas y por jueces. Era directamente Dios hablando al profeta o al juez. Pero de repente el pueblo de Israel dijo: queremos reyes como las otras naciones. Y Dios dijo: está bien, si es lo que quieren, ahí les va el rey, ¿no? Como que no era tanto la voluntad de Dios. Y entonces Dios levanta al primer rey de Israel, y está descrito en el libro de Primera y Segunda de Samuel. Y Primera de Samuel, libro del Antiguo Testamento, narra cómo Samuel era el profeta en turno en ese entonces, el juez en ese entonces, y entonces Dios lo manda a ungir a Saúl y lo ponen como rey. Entonces Saúl ya estaba como rey en Israel, ¿sí? Y estaba reinando sobre las 12 tribus de Israel, y ya Dios le había pedido algunas tareas. Y vamos a ver aquí en el capítulo 15, vamos a ver lo que es la desobediencia a Dios y sus consecuencias. Entonces, primero la orden. Dios le dijo al profeta que le hablara directamente a Saúl. Dice: así que ve y ataca a los amalecitas ahora mismo. Destruye por completo todo lo que les pertenece. No les tengas compasión. Mátalos a todos, hombres y mujeres, niños y recién nacidos, toros y ovejas, camellos y asnos. Entonces, esta es la orden que Dios le da al rey para que el rey lo obedezca. Yo sé que de repente ves este versículo y dices: órale, ¿no? Paréntesis. Muchas veces tú y yo nos podemos hacer una imagen de Dios porque lo tomamos de un solo versículo. Y podemos ver este versículo y decir: no, hombre, Dios es un genocidio, no quiere que mate a todos, ¿no? Y tú tienes que conocer a Dios a través del balance de leer toda la Biblia. Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de amor y es un Dios de justicia. Y entonces Dios le está pidiendo esto al rey Saúl. Él está viendo y hay un juicio contra los amalecitas. O sea, Dios es un Dios de misericordia, y si lo está haciendo, tenemos que entender que seguramente o había agotado su misericordia, o por misericordia algo estaba haciendo en ese momento. Porque Dios es un Dios que da a su propio Hijo por nosotros, pero también es un Dios de justicia. Y en varios momentos de la historia bíblica vemos el juicio de Dios sobre algunos pueblos, como Sodoma y Gomorra, que descendió fuego y los quemó. Pero también vemos que levantaba a su pueblo, o a través de un rey o una nación enemiga, traía juicio sobre alguna nación. Y es lo que está ocurriendo en este momento. Cerramos paréntesis. Pero esa es la orden que Dios le da a Saúl. Dice: todos. Ahora, nuevamente, cuando eres joven espiritual, de repente dices: ¿todos? Ay, como que es mucho, ¿no? Porque todos es todos cuando Dios lo dice. Y este ejemplo habla del pecado. Dios quiere que quitemos todo el pecado de nuestra vida. Y cuando te dice: erradica ese pecado de tu vida, y el joven espiritual dice: bueno, pero voy a dejar algunas cosas, porque todo como que ahí está muy exagerado, ¿no? Como que ¿por qué hacerlo? Quita todo ese tipo de relación, quita. Y entonces de repente nosotros empezamos aquí a editar, ¿sale? Entonces, la orden de Dios, ¿clara? ¿Sí? Todos, hombres, ganado, todo. La acción. Resulta que nos dice en el versículo 9 que Saúl fue a la guerra, reunió a todo el ejército de Israel, ¿sí? Y fueron a la guerra, pero dice: además de perdonarle la vida al rey Agag. Entonces ya algunos están diciendo: desobediencia. Saúl y su ejército preservaron las mejores ovejas y vacas, los terneros más gordos, y en fin, todo lo que era de valor. Nada de eso quisieron destruir, solo destruyeron lo que era inútil y lo que no servía, ¿no? Y entonces a lo mejor algunos más matemáticos dicen: bueno, obediencia como al 99%, ¿no? Pero pues es aprobatorio, ¿no? O sea, en las universidades de Puebla 99 es aprobatorio. Pero vemos la orden y ahora vemos la acción. Y lo interesante es que para Dios la obediencia parcial es desobediencia y rebelión. Punto, así puntual. Cuando Dios te dice algo, Él espera obediencia total. ¿Verdad que los bebés y los niños, o sea, como que empiezan a editar y como que no, casi sí lo hice y demás, ¿sí? Pero Dios espera una obediencia total. Y entonces mira lo que Dios dice.
Dios obviamente se enteró de eso y manda al profeta Saúl a confrontar eso, ¿sí? Pero dice en el 11, me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Ahora, entendiendo un poquito aquí el balance, ya había probado Dios a Saúl en otras ocasiones y Saúl no había obedecido cabalmente. Acuérdate, es un líder y al líder se le exige mucho más. ¿Sí? Entonces ya los bebés y algunos empezaron a acomodar su edad espiritual, ¿no? Y que los que decían que eran adultos dicen, no, yo soy joven, no, yo soy niño, ¿sí? Porque vamos a ver, o sea, Dios dice, me arrepiento. El engaño de la casi obediencia. Llega el profeta Saúl con el rey Saúl. Y entonces cuando el rey Saúl vio al profeta, dice, cuando Samuel llegó, versículo 13, Saúl le dijo, que el Señor te bendiga, he cumplido las instrucciones del Señor. Hasta orgullosote estaba, ¿no? He cumplido el 99%. Para él es que yo ya obedecí, ¿sí? Soy, pero el rey de reyes aquí, ¿no? O sea, está el favorito de Dios. Y hay un engaño de la casi obediencia que tenemos que aprender aquí. El apóstol Santiago dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Y llevarla a la práctica es al 100%. Y luego, entonces, pero llega Saúl con el rey David, Samuel con el rey Saúl, y Saúl le dije, he cumplido. Y entonces Samuel le dice, ¿y ese ruido de ovejas que escucho, qué es? ¿Sí? Y entonces el rey Saúl ahora justifica su media obediencia, que es desobediencia ante los ojos de Dios. Versículo 15. Son las que nuestras tropas trajeron del país de Amalec. O sea, no dice yo, sino ahora le echa la culpa a las tropas. Eso es algo común a veces en la desobediencia, ¿no? Adán diciéndole la mujer que tú me diste, ¿no? O sea, a veces le echamos la culpa a los otros. Y entonces Saúl dice, son las que nuestras tropas trajeron del país de Amalec, respondió Saúl. Dejaron con vida a las mejores ovejas y vacas para ofrecerlas al Señor tu Dios por todos los demás, pero todo lo demás lo destruimos. O sea, también le da un giro espiritual al rey Saúl para justificar. Ya te estás cachando un poquito, a ver si somos así. Bueno, no lo hice, pero es que tengo este propósito, ¿sí? Y el rey dice, es que con eso que no obedecimos, ahora vamos a ir con Dios y vamos a levantar una adoración al cielo con lo mejor del ganado. Y Samuel le da el principio, le dice en el versículo 22. Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocausto y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. Y está interesante, ¿no? Porque dice el prestar atención. Porque verdad que es que no escuché bien. No, Sergio, es que me hablas por teléfono y andaba en el tráfico y como que no entendí que querías que yo diera lo que dices que yo, o sea, pues hay que poner atención, ¿sí? Y entonces lo interesante de esto, porque nuevamente Saúl ya quería levantar adoración a Dios con todo esto que desobedeció, y aquí está el principio, ¿qué le agrada más al Señor? Ahora, entiende, Dios sí quiere que lo adoremos cuando nos reunimos, cuando cantamos, cuando damos nuestros diezmos, cuando oramos, o sea, esa adoración, y Él quiere eso. Pero este es el principio. La obediencia es la forma más elevada de adoración que existe. Órale, lo voy a dejar así unos segunditos como para que caiga, ¿no? Porque así como que viene cayendo el 20. Así como que... La obediencia es la forma de adoración más elevada que hay hacia Dios. Y eso está padre, ¿sí? Porque podemos crecer en obediencia, ¿verdad que sí? Podemos crecer mucho en obediencia, podemos crecer mucho en adoración a Dios. ¿Cuántas veces nuestra desobediencia nosotros la estamos justificando porque fue parcial, porque le editamos y le ponemos a un yo puedo haber dicho a mi pastor, sí, pastor, pero la plática que yo di, ¿sí?, venía del cielo y era lo que la iglesia necesitaba, ¿sí? Y llevó a la iglesia a la adoración. Y la mejor forma de adorar es
obedecer. Ahora, está poniendo bueno, ¿verdad? Algunos dicen, sí, qué bueno que soy bebé espiritual. Porque vamos a ver el costo ahora de la desobediencia. La desobediencia tiene un costo, ¿sí? Y entonces Samuel le dice en el versículo 23, la rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Órale. Entonces fíjate, o sea, este pasaje lo que está diciendo aquí el profeta, está diciendo, la rebeldía, o sea, porque la desobediencia viene por una rebeldía en nuestro corazón, justificada, no pusiste atención, lo editaste, no entendiste, pero sabes que no estás obedeciendo. Y eso es rebeldía. Y dice, es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. La adivinación, o sea, la brujería, todo eso abre puertas al mal. Y cuando desobedecemos, estamos abriendo puertas al mal. En el capítulo 16 más adelante se narra cómo un espíritu malo vino sobre la vida del rey Saúl, ¿sí? Porque se salió de la obediencia a Dios. Y Saúl de ahí en adelante, o sea, porque todavía siguió reinando 20 años más, pero vino una decadencia en su vida. No tenía paz, tenían que traer a David que tocara el arpa porque sentía que este espíritu lo acosaba. Y luego, o sea, empezó a hacer atrocidad tras atrocidad. En un momento asesinó a 80 sacerdotes de Dios y a sus familias por un arranque de envidia hacia David. O sea, ¿te das cuenta lo que pasó? Entonces, la desobediencia es costosísima. Y además dice, y Dios lo rechazó como rey. Principio. ¿Verdad que cuesta la obediencia? ¿Hay un costo de obedecer? Siempre hay un costo de obedecer. Morir a nosotros, someternos, ¿sí? Ponernos en paz, pero a veces también hay un costo de poder, yo quería eso y ya no me lo voy a tener, yo pensaba esto, pero ya voy a caminar en obediencia. Siempre hay un costo de la obediencia, pero escucha esto, el costo de la obediencia no se compara en nada con el costo de la desobediencia. Entonces, cuando te cueste obedecer, tienes que decir, ¿y cuál será el costo de desobedecer? ¿Sí? Y luego en la historia viene ya el reemplazo. Y es el versículo que leíamos en Hechos 13, ¿no? Pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo, he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi propio corazón, él hará todo lo que yo quiero que haga. Entonces, Saúl fue desechado y ahora fue levantado David. David no era perfecto, pero tenía una cualidad, era obediente. Sabía buscar a Dios, escucharlo y obedecerlo. Y entonces Dios confió en David. Y este es el principio. Dios no puede confiar en ti hasta que confíes en Él. A veces queremos, no, Dios confía en mí, no, dame una familia. No, que mi empresa sea transnacional. No, Señor, yo quiero meterme al ministerio y dirigir un ministerio para la gloria tuya. La pregunta es, ¿confías en Dios? Porque si no confías en Dios, que se va a demostrar en tu obediencia, ¿por qué Dios confiaría en ti? Y entonces es interesante porque la obediencia es probada todos los días. Y básicamente lo que se está probando es, ¿eres un Saúl o un David? Yo sé que todos queremos ser David, ¿no? Pero, ¿no? Y nuevamente, al bebé espiritual, al niño espiritual, al joven, o sea, se le prueba en obediencia para ver por dónde va caminando. Porque Dios quiere formar David en nosotros. ¿Sale? Entonces, déjame regresar a las etapas de crecimiento espiritual. Está fuerte la historia, ¿verdad que sí? Se siente nada más el silencio en la audiencia, así como, ¿sale? Acuérdate, Saúl era un líder y a los líderes se les exige más en la obediencia, ¿sale? Pero, ¿qué va a pasar con un bebé espiritual? Pues si es bien discipulado, tarde o temprano va a llegar a ser un líder espiritual. Y esto aplica para él en algún momento.
en su caminar con Cristo. Madurez en Cristo. Entonces, la madurez en Cristo se mide en obediencia. Así medimos la madurez. Tristemente, el tiempo no es sinónimo de madurez. Como podemos tener a alguien que ha estado en la iglesia por 40 años y ya tiene canas, ¿sí? Pero sigue siendo un bebé espiritual. Como podemos tener un joven que todavía es joven y no peina canas, pero ha aprovechado bien el tiempo y es un cristiano muy maduro, ¿sí? Y entonces lo interesante es que, nuevamente, alguien con tiempo caminando con Cristo, pero no ha sido obediente, no ha sido discipulado, o sea, ya no podemos decir que es un niño en Cristo. Yo le pondría este término: es un pigmeo en Cristo. Hoy sí le estoy dando durísimo, ¿verdad que sí? ¿Me aman todavía? ¿Sí? Está fuerte, ¿verdad? Pigmeo en Cristo. Porque no es que ya tengo 40 años y ya he tomado tantos cursos. Y ¿eres obediente a Dios o no? Porque ahí es donde el carácter de Cristo está siendo formado. Y ahí es donde vamos creciendo a madurez. Déjame regresar a las etapas de la vida. De etapas de crecimiento espiritual, no de la vida, pero de crecimiento espiritual en la iglesia. Niños espirituales conocen los límites que Dios ha puesto y están creciendo en escuchar su voz para seguirlo, poco a poco, ¿sí? Se van disciplinando en esto. Dios es paciente con ellos, la iglesia también es paciente con ellos, y la iglesia es una tribu. Hay un dicho, un proverbio africano que dice: se requiere una tribu para crear un niño, ¿sí? Se requiere una iglesia para crear un niño espiritual, y la iglesia va acompañándote, ¿sí? Para que vayas creciendo. Y Dios pone tutores, padres espirituales, los grupos paz. Ese es el sistema que tenemos de mentorado, para que alguien más maduro que tú pueda acompañarte y ayudarte. Para la iglesia es un gozo verte dar los primeros pasos de obediencia. En verdad es un gozo, ¿sí? Cuando la gente llega a Cristo y empieza a obedecer, a ordenar poco a poco su vida, ¿sí? A caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Dios para los niños en ocasiones permite consecuencias como una disciplina para que aprendas a obedecer. La Biblia dice que Dios disciplina a los que ama, y Dios te ama como un hijo de Dios. Y en ocasiones puede permitir una disciplina, una prueba para que aprendamos más de obediencia. La actitud para el niño de obediencia es tan importante para Dios como obedecer. O sea, Dios no nomás quiere obedece y ya. No, Dios está viendo el corazón, un corazón conforme al de Dios. Y cuando aprendemos como niños espirituales la obediencia, el Espíritu Santo también va trabajando en la actitud que tenemos para obedecer. Ejemplo: había una mamá que iba manejando y tenía a su hijo de 6 años atrás y andaba parado en el asiento, y la mamá le decía: siéntate y ponte tu cinturón. Y el niño decía: no quiero. Y la mamá: siéntate y ponte. No quiero, que sí, que yo. Hasta que la mamá dio el enfrenón así total, ¿sí? Y el niño casi se estrella, y entonces se voltea a la mamá y le pone uno de esos gritos que solo las mamás saben poner, ¿no? Que te lo pones porque te lo pones. Y entonces el niño ya se espantó. Se sentó, se puso el cinturón. Y entonces la mamá vio, ¿sí?, que ganó, y empezó a manejar. Y entonces el niño dijo: por fuera estoy sentado, pero por dentro estoy parado. ¿Sí te identificas? Sí, ya nos... Nuevamente, en el proceso, o sea, no nomás está bien Dios, ya, ahí está. No es. ¿Y la actitud? ¿Sí? Dios va... Porque Dios quiere hijos obedientes, pero hijos cercanos a Él, con buena actitud, ¿sí? Crece en obediencia. Los jóvenes espirituales. Mucha de la obediencia, joven espiritual, que Dios espera, viene a través de otros en autoridad, ¿sí? Nuevamente hay una autoridad delegada de parte de Dios. Y a donde quiera que tú y yo vayamos, hay una autoridad. Y mucho de lo que Dios está probando de la obediencia a Él va a ser probada a través de la obediencia a tu autoridad. Hijos a padres, un ejemplo, ¿no? Donde quieras que vaya esa autoridad. Por ejemplo, entrates al auditorio y hay una autoridad. Los edecanes son una autoridad donde acomodarte, ¿no? Y a lo mejor te ha pasado, ¿no? En donde llegas y dices, el edecán te dice: no, siéntese usted acá porque esa es área reservada para niños. Y tú dices: yo me quiero sentar ahí.
¿no? Y si no me siento ahí, me voy de la iglesia. Ese ya fue más niño espiritual, ¿no? Que joven. Pero, o sea, está siendo probado, ¿no? Entonces, los líderes espirituales, cuando llegamos al auditorio y un edecán nos dice, ahí se sienta, decimos, sí, señor. Porque ya hemos aprendido las consecuencias de la desobediencia, ¿sí? Y entonces nos sentamos donde el edecán diga que nos sentamos. Y entonces, nuevamente, todo eso es un aprendizaje. Al joven espiritual es común que menosprecies o edites las indicaciones de Dios que te está dando, directamente por la palabra, lo que tú estás escuchando, o a través de una autoridad, como yo lo hice en el ejemplo que les confesé, ¿no? Y tiendes a editar, no, se me hace que esto es mejor, se me hace que lo mejor voy por allá, es que no lo entiendo y entonces lo edito. Pero tenemos que aprender, ¿sí? Escuchar, poner atención y no editarlo, obedecerlo. En ocasiones estas autoridades, jóvenes espirituales, te voy a decir algo. Estas autoridades que tenemos alrededor de nosotros, ¿son perfectas o son imperfectas? Imperfectas. El único perfecto es Cristo. Como son imperfectas, ¿verdad que se van a equivocar? Cuando se equivoquen, ¿te da derecho a desobedecerlas? O más bien es una prueba para ver si eres alguien obediente. David se tuvo que someter 20 años más a Saúl y era un desastre Saúl, ¿sí? Pero David no levantó su mano en contra de Saúl. Muchas veces los errores de nuestras autoridades son prueba para ver si en verdad, aún en sus errores, nos vamos a someter. Otra cosa para los jóvenes espirituales, van a tener mucha presión de grupo. ¿Sí? Porque Dios te habla a tu corazón y dice, esa película no, pero todos los chavos, la pandilla dice, sí, vamos, ¿no? ¿Y qué tienes que hacer tú? Resistir la presión. El rey Saúl no pudo resistir la presión y era rey, era líder, porque el pueblo quiso preservar las ovejas. Tú tienes que tomar una decisión, ¿obedeces a Dios o obedeces a la mayoría? Es tu decisión. ¿Hay presión de grupo? Sí. ¿Puedes llegar a ser no popular momentáneamente? Sí. Pero a la larga, ¿sí? La gente te va a buscar porque eres un agente de convicción. No edites, o sea, busca la obediencia total. La obediencia es rebeldía y es como un camino. Y la desobediencia abre puertas a lo malo y va a ser probada tu obediencia. Y a veces el joven piensa que la obediencia parcial ya es obediencia y no. O sea, aunque Dios sea paciente porque ves que te sigue bendiciendo, necesitas buscar la obediencia total, ¿sí? Y recuerda lo que te leí, doctor Miller dijo esto, es más fácil hacer aquello que Dios nos pide hacer, no importando qué tan difícil sea, que enfrentar la responsabilidad y consecuencias de no hacerlos, ¿sí? Ahora déjame hablar a los padres espirituales y a los líderes espirituales, ¿no? Y a lo mejor algunos dicen, ya no hay nadie aquí. Somos puros, ya están todos así, ¿no? Como que ya vieron esto. Pero hay padres, sabemos padres y líderes espirituales. Y ese es un caminar para todo el cristiano. Entiende esto, la exigencia es mayor para los líderes. Ejemplo, Moisés. Moisés fue un líder increíble, fiel a Dios. Aguantó 40 años ahí con un pueblo difícil. Y al entrar a la tierra prometida, en un pequeño detalle para nosotros, pero grande para Dios, desobedeció y no entró a la tierra prometida. Cuando lees ese pasaje como joven espiritual dices, ay Dios, como que te mandaste. Pero cuando entiendes este concepto es que Dios exige a los líderes mucho, mucho más. Porque los padres espirituales y los líderes espirituales somos ejemplo y el ejemplo arrastra. Es contrario al mundo. Entre más avanza, más se exige de obediencia, porque tiene toda una dinámica de ejemplo, de enseñar a otros. El fruto del Espíritu crece solo en el jardín de la obediencia. Va de vuelta, el fruto del Espíritu solo crece en el jardín de la obediencia. Y necesitamos buscar y caminar en obediencia en todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? Si obedeces, nadie va a poder impedir el plan de Dios para tu vida. Termino con este ejemplo. ¿Has visto esos jumbos que vuelan transatlánticos, aviones jumbo? ¿No? Ya pensaron en la hamburguesa jumbo, no. El avión,
que vuela así, ¿sí? Pesa toneladas. Y tú lo ves y dices, ¿cómo puede volar ese avión tan pesado, toneladas? ¿Sí? Si la gravedad lo ha de jalar, si yo apenas puedo levantar mis pies, ¿cómo se levanta y vuela ese avión? Y llega a volar a 10,000 metros de altura y ir a 900 kilómetros por hora. Y esto es lo interesante, porque la gravedad sigue jalando al avión aunque vaya volando. Pero cuando los motores le dan velocidad y se combina con la ley de la aerodinámica, puede volar ese avión. Y mientras este avión siga obedeciendo la ley de la aerodinámica, puede ser libre de la ley de la gravedad. En el momento que la desobedezca, se viene de pique. Así nuestras vidas. Tú y yo, hay una atracción del mundo increíble, de las maneras del mundo de forma increíble, pero la obediencia nos libra de estar atados a los males de este mundo y nos lleva a volar en la fe. Pruébala, conquístala, crece en ella, ¿sí? Y tienes las fuerzas, tienes la visión, tienes el ánimo. Ahora acompáñalo caminando en la obediencia, en la ley del reino, ¿sí? Y vas a ver cómo vas a empezar a volar alto. Te vas a despegar, vas a vencer cosas que no habías vencido, porque das el paso de la obediencia. ¿Tiene sentido? No importa la etapa espiritual en la que estés, debes de obedecer cada vez más. Cierro con esto y oramos un poquito, pero estábamos cantando hace rato que Jesucristo viene, ¿sí? Que queremos sentir otra vez las plantas de sus pies aquí en la tierra. Estamos esperando a nuestro Salvador, al novio que viene por su novia. La iglesia se presenta como la novia de Cristo y están las bodas del Cordero al final de los tiempos. Pero entiende esto: Jesucristo viene por una novia madura. Jesucristo viene por su iglesia, pero Él está esperando una novia madura, y por eso nos dejó el Espíritu Santo y su palabra y la iglesia. Una novia madura. Él no viene por una niña berrinchuda. Necesitamos caminar a ser esa iglesia limpia, santa, sin arruga, obediente, madura. Cierra tus ojos un momento y tómate un tiempo. Vamos a tomar un tiempo para meditar en esto. Si detectas rebeldía, desobediencia en tu vida, confiésalo a Dios. Reconócelo ahí en tu corazón y dile a Dios: sí lo veo, sí lo reconozco, porque ya he escuchado, ya he sido guiado, pero no he obedecido, y tienes que confesarlo. También vamos a hacer una pausa ahí mientras estás orando, porque quizá tú estás aquí y nunca has recibido a Jesucristo en tu corazón, y ese es el primer paso de obediencia que tenemos que dar, porque Jesucristo fue enviado por el Padre para dar su vida por nosotros, y en la cruz Él cargó nuestra desobediencia. Wow. Y si tú estás aquí y estás pensando en caminar con Cristo, yo te animo, camina con Él. Es una vida increíble y viene un nacimiento espiritual. Yo quiero guiarte en una oración, allí en tu lugar. Si nunca has recibido a Cristo en tu corazón, si nunca le has dicho: Jesús, yo quiero que seas mi Rey y mi Señor, vamos a orar juntos y dile al Padre: Papá Dios, yo te doy gracias porque hoy has hablado a mi corazón, y es claro que yo tengo que caminar como discípulo de Cristo. Primero te pido perdón y te confieso mi rebeldía, mi obstinación, haber caminado en otros caminos que no son los tuyos. Te pido perdón, Padre. Y Jesucristo, te invito a que llenes mi corazón, llenes mi vida y camines conmigo y yo contigo, y me enseñes una vida a tu lado, a recibir, a escuchar y a obedecer. Amén. Y sigue orando, y quizá hay algo ahí que tienes que confesar delante de Dios, de rebeldía o desobediencia, sea pequeño, sea grande, ¿sí? Porque la confesión
con arrepentimiento trae libertad. Acuérdate, la desobediencia abre puertas al mal. ¿Cómo las cerramos? ¿Cómo nos libramos de eso? Cuando confesamos y nos arrepentimos. Y comienza a decirle a Dios: Señor, yo confieso mi pecado de falta de perdón y me arrepiento, Señor, porque has hablado a mi vida y he pospuesto eso que tengo que hacer. Perdóname, Señor, y ayúdame a caminar en obediencia. Señor, yo confieso mi rebeldía en contra de las autoridades, y a lo mejor hay alguna alrededor de tu vida. Dice: perdóname, Señor, porque he editado lo que me han pedido, porque he minimizado, y aún con excusas espirituales no he hecho lo que me han dicho. Yo lo confieso como pecado de rebeldía ante ti. Me arrepiento, Señor, delante de ti. Me cubro con la sangre de Cristo y pido que me limpies de todo mal. Cierres toda puerta que pude haber abierto en mi vida. Yo hablo libertad en esa área, en el nombre de Cristo Jesús, por los méritos del Cordero, porque Jesucristo murió por mis rebeliones y por mi desobediencia. Ahora yo puedo confesar y arrepentirme de ella y ser libre de esas consecuencias. Escucha esto, familia: la confesión y el arrepentimiento limita la disciplina. Confiésalo, arrepiéntete y sé libre en el nombre de Cristo Jesús. Ponte de pie y vamos a adorar a Dios. Cuando Dios habla, el Espíritu Santo habla en nuestro corazón. Una buena manera de darle salida es cuando cantamos en adoración a Dios, en agradecimiento a Él. Y vamos a entonar este canto, familia.